Hola, soy Daniel Ballarín, vengo en representación del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, el CIREF. Bueno, el problema que tiene principalmente Reinosa debido a la inundación del río Ebro, del río Ijar, es que las motas que se construyeron lo que impiden es que el río se desborde aguas arriba del núcleo, con lo cual cuando llega a Reinosa, el propio núcleo baja con mucha mayor fuerza y se desbordan esas zonas. Una de las soluciones sería eliminar esas motas y permitir que el río se desborde en aquellos sitios, en aquellas zonas que realmente son propias del mismo río, es decir, es su espacio. Entonces, si permitimos que el río se desborde en esas zonas, llegará a Reinosa con una menor caudal, más ligero, no tan fuerte, con lo cual evitaremos esos problemas de inundación en Reinosa. Es decir, pues arriba de Reinosa la cuenca es bastante amplia, hay unas zonas de pastos, de campos que serían fácilmente inundables. Entonces el río, al inundarse en esas zonas, lo que haría es evitar esos problemas que se dan aguas abajo. Evitaríamos ese riesgo sobre la población, que es el principal problema que siempre vamos a tener. Riesgo sobre la población hay que tratar de evitarlo siempre, no queremos tener ningún problema. Hay que tener en cuenta que todos los ríos son diferentes. No pensemos en crear un estándar de río que sea el típico cauce de agua, con unas riberitas al lado, con los bosques. No, hay que pensar que si un río tiene gravas, tiene cantos, pues es porque el propio río es así. Entonces no tratemos de eliminar esas gravas, esos cantos, porque lo que estamos haciendo es perder un valor de los ríos. Los ríos con gravas son ríos típicamente que podemos encontrar en España y son una comunidad diferente, pero no por ello son malos. Como nos venden una idea como que es una restauración fluvial y realmente no lo es, ¿vale? Los ríos están vivos, se mueven, son dinámicos, nos guste o no, es así. Por mucho que intentemos estabilizarlos, cualquier obra de estabilización lo que supone es una obra que no es una restauración. Podemos mejorarlo, podemos revegetar, podemos ajardinar, urbanizar, maquillar, camuflar, como lo queramos llamar, pero cualquier tipo de actuación de ese estilo que plantee una estabilización no va a ser nunca considerada como una restauración. ¿Puede suponer una mejora? Normalmente, de hecho, se plantean como mejoras, pero geomorfológicamente muchas veces estas actuaciones no son positivas. ¿De restauración total o solo se podría hablar de rehabilitaciones? Bueno, pues es cierto que hay zonas, evidentemente, que no se puede hablar de restauraciones, que no se pueden mejorar o devolverle el río lo que sería su estado natural. Aquí en Reinosa, por ejemplo, no se plantearía nadie decir, bueno, vamos a eliminar todas las defensas que hay en el pueblo y vamos a dejar que el río campe a sus anchas. Evidentemente es imposible y inviable. Pero sí que es cierto que hay zonas en las que sí que se puede actuar para evitar para mejorar las condiciones del río. Os he puesto una foto, no se ve mucho, supongo, pero bueno, antes aquí había un azud de unos 4,5 metros, esto es una zona del País Vasco, y aquí lo que se hizo fue eliminar ese azud. Era un azud obsoleto, no se utilizaba para nada y era una infraestructura transversal en el río. Lo que se hizo fue, bueno, esto no nos sirve para nada, vamos a eliminarlo, vamos a mejorar las condiciones del río. Bueno, pues se trabajó y la verdad es que ha ganado en salud del río. No pretendamos actuar sobre un río y que a los 3 días ya esté perfecto, hay que darle su tiempo. Bueno, 4 conceptos simplemente claves en restauración geomorfológica que he querido resaltar. El primero de ellos es que el riesgo de inundación puede ser eliminado mediante infraestructuras y actuaciones en los cauces fluviales. Esto es falso, lo han demostrado científicamente en algunos casos y os pongo esta foto, este ejemplo. Pues esto es un barranco, aquí hicieron esta obra y bueno, ¿pensáis que las casas de alrededor tienen un riesgo menor de inundación? Pues para mí creo que el riesgo es el mismo. Simplemente esa falsa sensación de seguridad que se puede dar. Las situaciones de riesgo en espacios fluviales no se solucionan con obras, se solucionan sobre todo con la ordenación del territorio, ¿vale? Pensemos en esa directiva europea de inundaciones. Este caso es la zona de Benasque, que el año pasado, si os suena, hubo unas crecidas bastante espectaculares, Valle de Benasque, Valle de Arán. Bueno, pues Benasque lo conozco más porque me cae cerca y he veraneado ahí, lo conozco bastante, he trabajado sobre todo en la zona. Bueno, pues ahí veis una urbanización y bueno, ya veis el río. Luego lo veremos en foto ahí un poco más alto.
Tema de lo que os decía antes, tampoco pensemos que porque nos vendan un proyecto con bioingeniería tiene que ser una restauración. Sí que puede ayudar, puede ser una mejora, podemos darle ese paso al río y decir, bueno, vamos a actuar un poco con algo de bioingeniería, pero luego dejemos que el río ya actúe y trabaje él solo. ¿Vale? Puede ser una ayuda. Y sobre todo lo que os comentaba al principio, cada río es diferente, ¿vale? Tenemos ríos encajados, ríos cañones, tenemos ríos trenzados. El Ijar es un río trenzado que a mí personalmente me gusta bastante, la zona trenzada es muy bonita. ¿Por qué tenemos que tener todos los ríos iguales con el agua, la vegetación de ribera, todo bonito? Pues los ríos con gravas a mí me gustan. En la línea de lo que ha estado hablando Daniel, más en la línea de la perspectiva de la ecología, del funcionamiento del ecosistema fluvial. Bueno, las crecidas sabemos que producen numerosos daños, tanto materiales como personales, como muchas incomodidades, ¿no?, a la población local que las sufren, y parece ser que, bueno, que ha habido bastantes crecidas últimamente en campo, se van sucediendo con los años. Y mi primera pregunta, lo primero que me planteo cuando veo que cada vez hay más de este tipo de sucesos es ¿qué es la causa de todo esto? ¿Cómo está cambiando la percepción social y cada vez miramos más al río, o tenemos cada vez más desarrollo en las riberas y el río va reclamando su tierra y nosotros vamos perdiendo más bienes? ¿O es que hay un cambio sustancial en cómo funciona el clima, qué le ha pasado a la cuenca en los últimos años, ¿no?, que hayamos podido pasar algún límite crítico de nuestras cuencas y que estemos sufriendo esos avatares, ¿no? O sea, es un momento de crisis, es un momento de inundación, es un momento de expansión de un ecosistema acuático sobre el terrestre, pero tiene una significación muy importante desde el punto de vista de cómo funcionan, cómo interactúan el ecosistema terrestre con el ecosistema acuático. Por ejemplo, las crecidas son súper importantes para recargar los acuíferos de los cuales nos alimentamos a lo largo de la época de caudales bajos. Eso pasa, por ejemplo, en un acuífero tan importante como es el acuífero del Pas, o el acuífero que abastece a Fontibre, que es la principal fuente de agua del río Ebro, y que está alimentado por las aguas del Ijar. De hecho, en el acuífero del Pas, en Corbera de Toranzo, por ejemplo, bebe Santander de ese acuífero, y es el último agua que bebe, la última gota que saca durante verano es el agua que ha inundado el Pas, o que ha aportado el Pas durante el invierno y que ha atravesado toda la matriz de gravas de Corbera de Toranzo. Lo mismo pasa en Fontibre. El agua que sale por Fontibre ha venido de alguna manera del circo de Campo, de Alto Campo, y acaba atravesando la matriz de gravas que tenemos en el aluvial del Ijar y acaba saliendo por ahí. Además, las crecidas también sabemos que depositan nutrientes en las llanuras de inundación, y nuestra civilización ha tomado provecho de este proceso desde tiempos milenarios. Los pueblos egipcios vivían y descansaban en la fertilización de los campos que hacía el río Nilo en sus llanuras de inundación. De hecho, muchas de nuestras llanuras de inundación y mucha de la productividad de nuestros campos está decreciendo por la falta de inundaciones y aportes de sedimentos, nitratos y fosfatos que pueden venir en las inundaciones. Al limitar las inundaciones en las llanuras de inundación, estamos limitando enormemente la productividad de estos sistemas. Aparte de las crecidas, una de las cosas más importantes que hacen desde el punto de vista del ecosistema es la conectividad tanto longitudinal, de aguas arriba hacia aguas abajo, como la conectividad lateral. Muchos de los ríos que vemos ahora mismo en Cantabria y en muchos sitios de España son simplificaciones de lo que en realidad deberían ser. Los ríos deberían tener unas llanuras de inundación mucho más desarrolladas, con brazos abandonados, cauces fósiles, pozas y otra serie de sistemas humedales que se conectarían durante la época de crecidas. Por lo tanto, lo que vemos ahora mismo de los ríos y lo que estamos observando actualmente es una mera simplificación del potencial que deberían tener estos ecosistemas. Una de las principales intervenciones, como ha contado Daniel Ballarín, en los cauces para eliminar el efecto de las crecidas es dragar. Pero es que los dragados se hacen sobre los sedimentos, y los sedimentos vienen de algún sitio. ¿De dónde vienen los sedimentos? De la cuenca o de las riberas erosionadas.
Curiosamente, aquí en el Ijar tenemos una historia, y tenéis una historia inmensa, ¿no? Y uno de los primeros asentamientos que hubo aquí, aparte de, bueno, ya no voy a hablar de los celtas y más atrás, pero uno de los primeros asentamientos que produjeron mayores impactos en la cuenca fueron los asentamientos romanos, Julio-Briga, ¿no? Las primeras deforestaciones masivas en la cuenca las produció la construcción de esta ciudad. Y probablemente los primeros impactos en la geomorfología de los ríos y en las dinámicas de sedimentos que se tuvieron aquí en el Ijar fueron por la masiva deforestación que tuvo lugar en Julio-Briga, ¿de acuerdo? No lo hemos investigado, no hemos tenido la oportunidad de poder investigar ese proceso, pero creemos que puede haber una correlación importante entre lo que es la geomorfología del río en periodos anteriores y lo que pasó en esta época. De hecho, si miramos atrás y ponemos la foto del 57, esto es lo que se llama el vuelo americano, que es el primer vuelo que se hizo sobre España, sobre la península ibérica, y que se tomaron fotos aéreas de lo que había ahí, ¿no? Cómo eran las masas forestales, los cultivos y demás. Vemos la foto del 57. Ya sé que no es una foto muy buena y tampoco la transparencia es de las mejores, pero vemos que aquí el río Ijar. Y quiero que veáis que la complejidad de cauces que tiene es inmensa. Es un río muy trenzado, es un río con múltiples cauces, es un río que probablemente tenía humedales a los lados, tenía brazos abandonados, tenía curvas abandonadas, es decir, era un paisaje fluvial súper heterogéneo, muy heterogéneo, que ganaría conectividad durante las épocas de crecidas y que en época de sequía pues mantendría un cauce más o menos único. Esta es la foto del 85. Y a mí lo que me llamaba la atención al ver la foto del 85 eran dos cosas. Primero, que el río trenzado desaparecía y se convertía en un único canal, y veis que prácticamente desaparece toda la vegetación de ribera, completamente. No hay vegetación de ribera, se sustituye por unas motas. Y lo que pasa también es que desaparece prácticamente todas las masas forestales que había en esta zona y se sustituyen por zonas de cultivo o pastos. Lo que sucede en 2003, desde el 85 al 2003, es que las zonas de matorrales y bosque van avanzando, que el río está buscando otra vez el equilibrio con lo que sucede en la cuenca y que está erosionando algunas de las motas. Muchos sabéis que desde la zona aquí del Golf hacia arriba, pues el río Ijar está buscando el hueco por donde puede y está en muchos sitios por detrás de las motas, ¿no? Por lo tanto, es una consecuencia de un desequilibrio que se produce a nivel de cuenca. El río no hace más que ajustar el balance de agua y sedimentos que recibe de la cuenca. Todo esto, muchos problemas de erosión. Tenemos una estación de esquí en la parte alta de la cuenca que crea importantes procesos de ladera y erosión en muchas de las laderas de la estación, erosión masiva de márgenes en muchos sitios por completa carencia de vegetación de ribera, y lo que produce, fijaros, colmataciones inmensas de azudes que estaban destinados a tomar agua para la estación de esquí, que son completamente inservibles. Pero no solo eso, si cualquiera que sea pescador en la zona y que haya caminado por la parte alta del Ijar, las pozas del Ijar prácticamente son inexistentes, están colmatadas de finos. Y a mí es algo que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puede seguir habiendo trucha en este río si no tienen hábitat para vivir? O sea, la verdad es que es un organismo hiper resiliente, ¿no? Y aparte de todo esto hay que añadirle que hay pues, 35 puentes que constriñen la inundación, hay en toda la cuenca del Ebro, no solo el Ijar, 15 presas y embalses menores, tenemos más de 20 kilómetros de longitud con presencia de motas y escolleras que constriñen la inundación sinceramente el estado del bosque de ribera es muy malo, muy malo. Unido a lo que decíamos antes, tenemos un gran problema en la cuenca. Tenemos un problema de balance de sedimentos y balance de agua. Tenemos un problema de que hay una producción masiva de sedimentos en la parte alta de la cuenca, no están cuidadas las laderas y encima la erosión que se produce en las llanuras de inundación, en la zona donde debería haber un bosque de ribera importante, es enorme. Por lo tanto, produce desajustes importantes y vemos que a la entrada de Matamoros, a la entrada de Reynosa, se producen acúmulos de sedimentos increíbles. Increíbles. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo basándonos en estos modelos digitales del terreno, que muchos de vosotros no sabéis ni lo que serán, pero son prácticamente como representaciones en 3D, de realidad virtual, un poco de lo que es el paisaje. Se puede derivar mucha información de estos modelos digitales del terreno. Y lo que hemos intentado hacer es una reconstrucción de cuál podría ser el paisaje fluvial del Ijar, es decir, cómo debería ser el Ijar
si fuese un entorno seminatural. Vemos que hay zonas muy interesantes, que es estas zonas que marcamos aquí, la E, la D, la C, la B, en las que las llanuras de inundación podrían alcanzar un desarrollo sustancial. Podríamos tener un río con un desarrollo muy importante y que podría contribuir a muchas funciones ecosistémicas, como son, por ejemplo, la recarga de acuíferos, como son la eliminación de finos y de sedimentos, como son la reestructuración de los hábitats acuáticos y una mayor potencialidad para hábitat de especies autóctonas, etcétera, etcétera. También hemos analizado lo que es, utilizando Google Earth y este modelo digital de terreno, distintas partes del paisaje, y hemos visto que incluso en el modelo digital de terreno de 5 metros se ven lo que son los diques, las zonas que están encauzadas. Esta sección de aquí es cercana a la llegada a Reynosa, casi en la altura del Golf. Aquí tenemos esta otra sección también canalizada justo a la altura de Villacampín, me parece que es. Y esta zona de aquí, que sería un poquitín más arriba, aquí en Elizalilla, en la parte de abajo. La confluencia con Elizalilla y el Marlantes también es una zona muy interesante. Deciros que ese tipo de ríos en Cantabria son súper extraños. El tener una llanura de inundación con tanto desarrollo y un río meandriforme de alta montaña es prácticamente de los pocos que tenemos en Cantabria y que deberíamos de proteger y conservar, por lo menos regionalmente. En otros sitios hay muchos, pero aquí hay muy pocos. Bueno, y también hay, como no, también hay secciones naturales, pero que el río está tratando de naturalizar. Tenemos una sección importante, por ejemplo aquí, en esta sección XS2, que sería esta parte de aquí, aguas arriba de Villacantiz. Tenemos XS4, que sería esta que está aquí, en la zona de aguas abajo de la confluencia con el Guares. Y teníamos esta zona de aquí, que es XS6, que es el río Izarilla antes de llegar a la llanura de inundación, que también es una sección que está bastante natural y por lo tanto que se puede utilizar como objeto de restauración. Bueno, no quiero añadir mucho más, simplemente que el paisaje fluvial actual del Níjar está muy constreñido. Nuestros cálculos apuntan a que lo que tenemos hoy en día no significa ni un 10% del potencial que podría tener el río. Se está redactando un estudio, un proyecto para llevar a cabo una limpieza puntual del tramo del río Níjar comprendido entre el puente del ferrocarril y la desembocadura en el Ebro. Este proyecto, como no puede ser de otra manera, ya que la zona en la que nos encontramos es Red Natura 2000 y la Confederación es muy respetuosa con el medio ambiente, no vamos a ejecutar una obra que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria no dé el visto bueno, ni Cantabria, ni Navarra, ni Aragón. Entonces, si el Gobierno de Cantabria autoriza llevar a cabo la actuación que estamos proyectando llevar a cabo, la acometeremos. ¿Cuándo? Pues cuando el Gobierno de Cantabria dé el visto bueno. ¿Y cuándo lo dará? Pues cuando presentemos el proyecto y justifiquemos que no afectamos a zona de Red Natura, que es la que se encuentra el tramo del río Níjar donde vamos a actuar. ¿Por qué vamos a actuar? Porque hemos visto que hay muchas zonas en las que hay mucho depósito de sedimento acumulado. No, todo no. Hay algunas zonas que tienen mucho depósito de sedimento y probablemente, sí, hay de todo. No, pero todo así, ha subido el sedimento. Que sí, que no le digo que no. Han crecido árboles, han crecido zonas, pero que no le digo que no. Pero ya le he dicho que en algunas zonas habrá que actuar de una manera mayor que en otras. Igual que usted me está diciendo que posiblemente haya zonas donde haya más sedimento que otras, ¿no? Claro. Por lo tanto, actuaremos en una zona mayor que en otra. Siempre respetuoso con el medio ambiente, ya que nos encontramos en una zona de Red Natura. Conociendo el problema que tenemos, todos los vecinos de la ribera del río Níjar, hemos llevado este problema a la Confederación del Ebro como es necesario y como es preceptivo. Entonces estamos intentando que se acabe la redacción del proyecto que se va a hacer, Alfonso, Pablo lo sabe muy bien, en breve. Luego habrá que seguir los cauces legales, como es natural, pero desde el Ayuntamiento estaremos siempre vigilantes, como es natural, en representación de todos los vecinos de Reynosa, para que tomen la mejor solución que no impacte. No queremos hacer barbaridades, no sería lógico. Y creo que no lo quiere ningún vecino de la ribera del Níjar, ni ningún vecino de Reynosa, ni de la Hermandad de Campo. Nadie lo quiere. Pero queremos una solución a los problemas que tienen los vecinos de la Avenida Naval sobre todo.
y de Sorribero también. Queremos una solución, pero una solución coherente, una solución coherente y respetuosa. Eso por supuesto. Y confiamos plenamente en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Confiamos plenamente. Lo que urge frente a otra avenida que le puede producir muertes es actuar de la mayor manera posible. Entonces, las obras de restauración muy bonitas, pero hay que llevar cuidado dónde se hacen y cómo se hacen. Yo creo que las obras de emergencia no son porque no tienen por qué ser demonizadas. Y ha dicho otra cosa que ya me ha descombrado muchísimo, que es que actuamos por motivos económicos. O sea, como si le hubiéramos dado nosotros trabajo a graveros y a empresarios para que hicieran obras sin sentido. Yo creo que eso no se puede hablar tan libremente. El río es una zona que es un evacuador de caudales sólidos, líquidos y como corredor ecológico. Y en esa balanza, que el hombre forma parte directamente, creo que nos tenemos que mover todos. No se puede decir que se quita la Virgen del Pilar y el Ayuntamiento de Zaragoza, y que se quita aquí el puente de Carlos III, porque el hombre vive cerca de los ríos desde la época de los romanos. Entonces hay que ser actuar, sobre todo donde se pueda actuar. Aquí evidentemente, ya he dicho desde el primer momento, no podemos pretender eliminar las defensas, es decir, todos los habitantes de Reynosa, 2 kilómetros aguas arriba a una zona, evidentemente no, por su historia y porque es un valor social. El río tiene que formar parte del núcleo urbano. Yo vivo en Zaragoza, el río tiene que formar parte de Zaragoza. De ahí tenemos 3 ríos, tenemos el Huerva, el Gallego y el Ebro. Y tenemos que vivir de cara al río, no de espaldas al río. ¿Vale? El tema de lo que me decías, de la alusión, del incumplimiento de la directiva marco, cumplimos con masas, cumplimos con masas de agua. Si tú me dices que es un 75%, yo me lo creo porque yo no entro en... Cuando yo he dicho eso, no me refería a que no vamos a cumplir, no cumpliremos al 100%. Evidentemente tenemos... Nadie. Ya, claro, evidentemente nadie, porque hacen unas directivas desde Europa pues que a veces se intentan aplicar en ámbitos mediterráneos y no se puede, porque se han hecho desde ámbitos de Inglaterra, por ejemplo. Pues evidentemente. En esta zona, ¿dónde vas a acudir a preguntarle a la gente? A la que vive aquí. Por mucho que mandes al técnico de Madrid, de Pernambuco, de donde quieras, a la gente que vive aquí es a la que le va a afectar y la que tiene que estar aquí participando, dando su opinión. Y para eso luego aparte están los técnicos, que son los que controlan la materia y los que pueden hacer unos estudios mejor o peor, pero unos estudios que luego se tengan que tener en consideración, pero es así. ¿Vale? Me has preguntado también el tema de los motivos económicos. Motivos económicos, nos guste o no, ha habido en todos lados. Maletines, sobres, como lo queréis llamar. Pero eso ha habido. Y yo no estoy acusando a nadie. Denúncialo, por favor. Ahora, ¿qué proyecto nos vais a presentar después de haber hecho 14 años? ¿Sabes? El diagnóstico del proyecto fluvial, del parque fluvial del Ebro sí que contemplaba la retirada de las escorias en un primer momento. Pero cuando hicimos los números de los 5 millones que había, vimos que el 85 o el 90% se llevaba el retirar eso. Entonces eso se desestimó. Tanto en el proyecto último de los 5 millones, ahí no figuraba para nada la retirada de las escorias de la margen derecha. Lo único que sí que, como obra de restauración, que decían los dos, verdaderamente hubiera influido muchísimo, era el reperfilado de los taludes en la zona después del puente de la Naval, antes de donde están las casas. Ahí el talud sí que se tendía muchísimo y entonces se ensanchaba un montón. Eso sí que hubiera sido una solución buena. Claro. No te digo que no. No te digo que no. Y eso hubiera sido una actuación de restauración y además con toda la ley, no de alegrías. Pero eso se ha venido abajo. Si vuestro gobierno de Cantabria y el nuestro de España dicen que no hay dinero para hacerlo y no lo hacen, pues nosotros como técnicos, tú como ciudadano, lo único que nos queda es fastidiarnos. Porque yo invertí, ¿sabes las horas que yo invertí en ese proyecto? Los viajes que yo hice a Santander. Arriba de Reynosa, donde está el principal problema, para eliminar escolleras, para dejar que el río ahí sí que pueda desbordarse, depositar el material ahí, ¿vale? Ahora tenemos el problema ya está generado, es decir, el material está ahí sedimentado, tenemos la vegetación, entonces la actuación va a tener que ser eliminarla para intentar que el río luego vuelva a recuperar su dinámica, pero si hemos actuado aguas de arriba, hemos eliminado esas zonas para que el río es ahí donde se tiene donde no va a generar ningún problema, porque que son zonas de campos, zonas baldías,
Y es ahí donde va a sedimentar, donde va a depositar el sedimento, va a generar la vegetación para evitarlo luego el problema aquí abajo. Yo os recomiendo una cosa, estáis enfadados, hay un riesgo de crecida importante. La gestión no puede ser en un tramo concreto, eso no va a arreglar nada, es una solución parcial, es tirar el dinero otra vez. Si estamos mosqueados y hay un riesgo de inundación importante, hay que proponer soluciones inteligentes buscando las causas que están generando ese riesgo de inundación. Una de las causas es climática, ahí no tenemos poder de acción. No hay mucho poder de acción ahí. No podemos controlar la lluvia, lo que va a caer de agua. O si va a haber más crecidas, o si va a haber más sequías. Es muy complicado. Lo que sí que podemos hacer es adaptar el medio para poder recibir ese agua. ¿Y dónde están esas zonas de actuación? En las bolsas donde se pueden acumular agua y sedimentos, que son en las llanuras de inundación. Y tenéis un valle que sí que es diferente al resto de valles de Cantabria, que no es angosto y un valle nube, sino que es un valle abierto, que puede acumular mucho agua y sedimento. Entonces las actuaciones deberían ir encaminadas a desbordar en ciertas zonas. No podemos tenerlo todo, no podemos tener prados que no se inunden y una ciudad aguas abajo que no se inunde, o una cosa u otra.